¿Qué tal? Bienvenidos a Visibles, un episodio más de este ventanal por la visibilidad del deporte femenino, espacio en el que sí o sí debe apoyarse y visibilizarse el deporte femenino. Tenían en imagen un código QR en el que podrán en cualquier momento localizar esta entrevista de hoy. Entrevistas siempre producidas al final por tanto la UCH Cardenal RACEU, por los alumnos de CAP y por visibilitas.com. Hoy, en este espacio, vamos tocando diversos deportes y hoy nos vamos al mundo del baloncesto, no solo entendido desde el punto de vista tradicional por el 5×5, sino también por el 3×3, y en un momentito lo van a entender porque primero vamos a que conozcan en un vídeo a nuestra invitada de hoy. Soy Bea Jimeno, jugadora profesional de baloncesto 5×5 y jugadora profesional de baloncesto 3×3. He jugado durante más de 15 años a baloncesto 5×5 como profesional y más de 10 años como jugadora profesional también de 3×3. Y este año por fin he conseguido una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de París. Empecé a jugar a baloncesto en el Colegio del Pilar de Valencia con mis amigas, por pura inercia de hacer deporte, y la verdad es que fueron los años más disfrutones, te diría, que de mi carrera. Y todo eso me ha llevado hasta aquí. Luego estuve en Barcelona, luego estuve en la Universidad Americana y a partir de Estados Unidos ahí empecé un poco ya mi carrera profesional, podemos decir, con 19 años. 5 años me veo, ojalá, teniendo la opción a lo mejor de ir a otros juegos, no lo sé porque ya tengo una edad, pero desde luego estar ahí de una forma u otra la verdad es que me gustaría, y estando aquí en Valencia instalada y tranquila. Creo que la he superado porque nunca imaginé que pudiese conseguir una medalla olímpica. Es algo que tienes ahí, el poder ir a unos juegos. Ya el hecho de ir ya era un sueño, pero encima ir y conseguir una medalla ha sido increíble. Pues como veíamos en el vídeo, Bea Jimeno, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, darte la bienvenida a Visibles. Encantadísima de estar ahí contigo, Raúl, ya lo sabes. Estábamos viendo ese vídeo introductorio de presentación sobre tu carrera. Vamos a ir casi más que una entrevista a una conversación casi de café, nos falta el café pero tenemos agua. Pero en todo caso sí que vamos a ello, y es, ahora cuando vas haciendo ese recorrido mental a la carrera, que son sobre todo esos puntos de tus principios, de tu filosofía, del recorrido en todos los equipos que has estado y de tu carrera, que son importantes para ti. Es que al final es verdad que ahora viendo el vídeo veo las imágenes de los juegos y todavía me emociono un poco porque es algo que aún lo tengo como muy reciente. Pero al final he tenido una carrera bastante larga a nivel profesional, te diría, pero los puntos o momentos más destacados te diría que fueron mis años en Madrid jugando Euroliga, ¿no? Jugamos una final de Euroliga, campeonatos de Copa, campeonatos de Liga, lo ganamos prácticamente todo. Y luego, a partir de ahí, yo lo que más destaco es mi etapa con el 3×3 y mi etapa en Zaragoza, que volvimos a ganar otra Copa de la Reina, ¿no? En 3×3, pues medallas de europeos, que tenemos bastantes, de entre oros y platas, los juegos, ha sido una carrera larga, con muchos dulces, con muchos momentos dulces, pero también momentos en los que no todo era tan bonito. El deporte de élite, ¿verdad? Efectivamente, ya lo sabes bien. De eso, de que todo no es un camino de rosas, y hay momentos en los que también hay que sobreponerse porque las cosas no son fáciles. Estabas comentando, antes de preguntarte un tema que tenía en la cabeza, era precisamente el espacio en Zaragoza. Me imagino que los clubes todos han sido importantes para ti, las compañías y tal, pero Zaragoza siempre ha sido algo especial y además eres muy clara en eso. Sí, es que al final he estado 6 años de mi carrera en Zaragoza, en diferentes clubes, ¿no? Fueron 3 años y 3 años en diferentes clubes, pero para mí es una etapa muy bonita. Me siento súper vinculada, me siento una maña más, como siempre dicen ellos, son muchos años allí, y sobre todo he creado como mucho nexo de unión con la afición de allí me conoce todo el mundo. La copa que ganamos, la ciudad estaba como muy necesitada de un título, ¿no? y creo que llegamos justo en el momento perfecto, y de hecho la Copa de la Reina que se ha hecho hace una semana se jugó allí también, y récord, ¿no? de audiencia, récord de gente que fue al pabellón, y muy contenta porque es una ciudad que el deporte femenino, pero sobre todo el baloncesto femenino, lo viven muy intensamente y es muy guay. En todo este recorrido a nivel de clubes, está la parte de clubes, está también, has comentado, lo decías en el vídeo, ¿no? Sabemos que también hubo esos principios también tocando otros países, como fue Estados Unidos, cuando luego ya con 19 va empezando esa carrera profesional, pero está también el hecho mismo de esa gente que podía ser referente en los sitios que has estado. No sé si quieres destacar algún caso, pero sobre todo, luego, hoy, tú eres referente. Surrealista. Todavía no me lo creo, pero sí. A ver, yo siempre lo digo, cuando yo empecé aquí en el Cole del Pilar, yo no tenía referentes femeninos, jugadoras de baloncesto. Yo de hecho nunca pensé que podía ser jugadora profesional de baloncesto, que podía dedicarme a esto, que podía vivir de esto, porque yo nunca veía por la tele a jugadoras de baloncesto jugando, yo no veía deporte femenino en la tele, entonces yo no sabía que eso era factible. Mi referente por pura cercanía desde que era pequeñita era Ana Montañana.
jugadora valenciana también, que la ha ganado absolutamente todo, y ella iba a mi colegio, iba al cole del Pilar, y yo por pura cercanía de verla por el patio del cole, yo sabía que ella era muy buena y jugaba baloncesto, pero no sabía tampoco de la magnitud por eso mismo, porque yo no tenía referentes femeninos. Entonces, bueno, hoy en día sí que me alegra mucho pues cuando veo a los pabellones y veo a niños y niñas con mi camiseta, ¿no? Pues bueno, me mola mucho porque veo que hemos cambiado, que hemos evolucionado, ¿no? Y que ahora, bueno, pues nosotras también podemos ser referentes. En ese sentido, claro, hay un punto en el que tu carrera además está también definida, digamos, en dos espacios. La importancia del 5x5, lo estamos comentando ahora, pero también la del 3x3. Sobre todo yo creo que, aunque luego iremos avanzando en ese sentido y también en clave olímpica y demás, y de selección, pero ¿cómo es ahora mismo, y sobre todo que lo he conseguido, la presencia en tu vida, en tu carrera del 3x3, el origen, ¿no? Digamos. A ver, yo empecé hace pues, 10, 11, 12 años, te diría, más o menos, fue cuando empecé con el 3x3 y yo cuando empecé no era ni disciplina olímpica. Entonces, bueno, con los años he ido un poco, o sea, la siento muy mía la modalidad porque es que hemos crecido de la mano, la disciplina y yo, las normas cambiaban, yo me adaptaba a ellas, en la federación apostaba más, yo estaba ahí, bueno, al final he jugado con muchas jugadoras diferentes, pero yo soy la única jugadora, ¿no?, que sigue desde el primer torneo oficial que jugamos. Entonces, bueno, siempre la he sentido como una disciplina muy, muy mía y hoy en día pues está súper presente porque básicamente estoy retirada al 5x5 y me dedico, por fin, que es lo que a mí me apetecía, exclusivamente al 3x3. Precisamente por casi caminando hacia ese cambio de bloque, ¿no? en nuestra conversación, la decisión de hasta aquí el 5x5 y bueno, también sigo, esto no ha acabado, con el 3x3. Me imagino que complicado, al fin y al cabo. Sí, a ver, cuando tú finalizas una carrera deportiva es un momento de transición siempre complicado para cualquier deportista. Yo fue una decisión muy meditada, yo soy muy de organizarme las cosas, de planificarlas, de pensarlo, y ya es una decisión que tenía bastante meditada desde hace un año o dos, previo a retirarme. Ya sabía que iba a tener 34 años, que me parecía un buen momento y siempre... yo siempre había querido retirarme si era posible, porque muchas veces no puedes elegir tu retirada. Yo en este caso me siento muy afortunada porque lo he podido hacer, el retirarme en un buen momento. A mí me apetecía ser importante en el equipo en el que estaba, estar jugando Euroliga, doble competición, bueno, seguir con la selección evidentemente. Entonces, bueno, me parecía como un momento muy dulce, ¿no?, para retirarme y dejarlo pues, bueno, en lo más alto que se dice siempre y que, como lo digo, no siempre es fácil y no siempre un deportista puede elegir cómo se retira. Eso es importante, ¿no? Muchas veces, hablando con mucha gente, de alguna forma te dicen que tú te retires de algo y que no esa disciplina te retire a ti. Vamos evolucionando y yendo también justamente al contexto de los juegos. Decías, ¿no? Justo cuando estás en el 3x3 o llegas al 3x3 o el 3x3 aparece en tu vida, todavía no lo es, pero hay dos ventanas que ya han pasado. Una fue de cara a Tokio. Por un lado, cómo tuvo que trabajar también selección para llegar a ese punto. Vamos a ir primero a Tokio, luego iremos a París vale, para disfrutar también de París, pero bueno, el recorrido de lo que significa el 3x3 en España para ir hacia Tokio, luego puntualizaremos cómo fue el final, ahora vamos a ello, pero sobre todo ese recorrido en selección, en España, cómo ha ido trabajando el 3x3, intentando llegar en su momento a esa primera cita en la que ya había 3x3 en el programa. Sí, en el momento en el que se hace disciplina olímpica, bueno, Federación apuesta bastante por el 3x3, porque al final, bueno, puedes llevar a otra selección tuya, ¿no?, a unos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, sí que tuvimos como un ciclo de 3 años, no llegó a 4, 3 años, de un poco ir confeccionando el equipo que podíamos llegar a Tokio. Fuimos cambiando bastante de compañeras durante esos 3 años y ya los 2 últimos años sí que fuimos el mismo bloque de jugar, las mismas 4. Fuimos las que un poco fuimos yendo a todos los torneos, porque 3x3 se trata de, al final, de jugar, crear conexiones y bueno, fuimos 4 amigas, tú lo sabes bien, éramos 4 jugadoras que éramos muy amigas entre nosotras, se hizo un muy buen núcleo, pero bueno, tuvimos un sabor agridulce porque en el preolímpico de Tokio pues nos quedamos eliminadas en el último partido para clasificarnos, en la prórroga por un punto, fue como muy, muy doloroso ese momento. En ese sentido, estabas haciendo referencia justamente a los bloques, a los grupos. Si ya de por sí en un deporte de equipo, evidentemente los deportes individuales no vamos a desdeñar en ese sentido, que al final tienen su equipo de trabajo, tienen personas, pero luego te toca competir sola, ¿no? Pero en deporte de equipo, si ya lo es importante en un grupo amplio, cuanto más se reduce esa piña, esa conexión de todo el mundo, seguramente todavía es más necesaria y súper importante, porque ahí sí que cualquier desajuste te complica mucho más. Es fundamental, el que seamos una piña, que nos llevemos bien, que haya esa conexión dentro y fuera de la pista es fundamental y es algo en lo que siempre trabajamos mucho en ello. Al final, 3x3, las 4 jugadoras participáis del juego, no es como el 5x5, hay jugadoras que a lo mejor juegan 30 minutos, otras 10 y otras no pisan la pista. Aquí las 4 sois igual de importantes, igual de importantes, que si falla una, el equipo falla, ¿no? Entonces, bueno, es como
esa conexión que hay dentro del juego y fuera, para mí es como una de las claves de la disciplina y creo que es una de las claves de que todos estos años nos haya ido también en España. Además, siempre se puede ir hablando también de lo que significa. Lógicamente, ya hay algo muy importante, algo llamativo en el básquet 5x5, porque no solo lo que pasa en pista, sino que también los entretiempos, los tiempos muertos y demás, es un deporte que genera cosas también de cara a la grada y además se agradece. Pero es que en el 3x3 eso casi se multiplica Mola por mucho. 10. Entonces, como ya vamos a ir pensando hacia París, lo vamos a apoyar también con algunas imágenes que yo creo que también de alguna forma nos apoyan, nos permiten, mientras hablamos, ir reforzando esa idea de lo que ha sido París, pero vamos también a llevarlo en palabras. Decías, acaba Tokio, acaba la no clasificación a Tokio y hay que empezar de nuevo. ¿Cómo fue empezar de nuevo? Doloroso, fue horrible y muy duro y la verdad es que, o sea, después de no meternos en Tokio, yo recuerdo venir aquí a Valencia, donde veraneamos con mi familia, y yo paseaba por casa y solo decía a mi madre, a mi padre, estoy tan triste, o sea, no me habléis, estoy tan triste. O sea, pasé 2 semanas de verdad de llorar mucho, de mucha frustración, fue un momento muy complicado y el tema está en que justo después de no meternos, al mes o así, teníamos el clasificatorio europeo, que era muy complicado, nos había tocado un grupo muy difícil, bueno, las mismas 4, la federación apostó por el mismo grupo, fuimos a ese pre-europeo, nos clasificamos para el europeo y ese verano, en agosto, acabamos jugando el europeo en París, delante de la Torre Eiffel, que fue un escenario idílico y espectacular, y es el mejor sitio en el que he jugado nunca, y nos llevamos la medalla de oro. Entonces, bueno, es verdad que pasamos un momento muy duro, la piña que te hablaba, creo que en ese momento se hizo incluso más piña, aunque parecía imposible, fuimos incluso más equipo y sacamos un europeo a final de ese verano que nos supo a gloria. Desde luego, casi fue una premonición, o fue una antesala, ¿no? Conseguir esa medalla de lo que debía venir como eran los Juegos, con imágenes que ahora en breve veremos también en pantalla, como digo, que nos van a ayudar a, por ejemplo, la puedes ver allí, mientras seguimos hablando. Llegó el momento de París, pero todo el recorrido a París, la selección fue creciendo cada vez más, no fue fácil. No. Y además, porque la gente recuerde, llegó con una canasta idílica también, casi inimaginada, pero que les llevó a París. Sí, o sea, ese preolímpico es verdad que, bueno, evidentemente lo teníamos ahí marcado en la agenda desde hace muchos años, sobre todo Sandra y Gravide y yo, que llevamos las que más años en el 3x3. Bueno, era una cita especial y seguramente nuestra última oportunidad de nuestras carreras de poder jugar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, fueron unos días de mucha tensión, de mucha presión en ese preolímpico, la verdad, o sea, esto al final es deporte de élite, te estás jugando a pasar a unos Juegos. Me dicen, ¿lo disfrutaste? Pues no mucho, la verdad es que no lo disfruté hasta que nos clasificamos. Todos los días previos, pues bueno, pues la tensión y la presión del momento. Pero bueno, ese partido contra Canadá, pues mira, salió cara, metió Gracia Alonso Armiño una canasta de espaldas, que si no es verdad que hubiéramos tenido otro partido para poder clasificarnos, pero bueno, yo creo que es de los momentos más especiales de mi carrera por cómo fue y por la euforia del momento de saber que ya no el luego poder llevarte una medalla, ¿no? Que eso era inimaginable para nosotras. Ya eso, ¿no? El hecho de ir a unos juegos era, pues bueno, el mayor de los sueños, la verdad. Y llega el momento, Gracia, Juana, Sandra, además que también es valenciana, tú, con el equipo técnico vais para allá, Ana, que hace, lo importante además que ha sido también todo este proceso del 3x3, obviamente, y todo el equipo. Y llega el momento de estar en París, los primeros partidos, la Concorde se va superando. Increíble. ¿Cómo recuerdas ahora ya, según han ido pasando los meses, antes de ir a medallas, lo que fue, llegamos a París y esto ya ha empezado? Sí, pues además llegamos 3 días antes de que empezara la competición, lo cual muy guay porque pudimos, bueno, vivir un poco la vía olímpica, ¿no? El movernos por ahí, ver lo que era, ver a deportistas, hacernos fotos, pues lo típico que os podéis imaginar. Y luego encima estuvimos en la ceremonia de apertura, que fue la verdad es que súper chulo y un momento muy especial porque, bueno, estás con todos los deportistas, ¿no? Con todo el Comité Olímpico Español, fue muy guay. Y luego lo que te digo, pues esos 3 días de disfrute de la villa, pero no lo disfrutas tanto porque al final estás con la tensión y la presión de que sabes que vas a empezar a competir. Y la competición de 3x3 creo que fueron 6 días de non-stop, ¿no? De jugar todos los días. Lo bueno que tuvimos de que fuera en París, pues que vino mucha familia y muchos amigos. Yo tuve la suerte de que, bueno, vino toda mi familia, mis amigas del cole, bueno, otro grupo de amigos de aquí, bueno, vino mucha gente y fue muy disfrutón todos los días, pero bueno, nosotras lo vivimos con mucha tensión y mucha presión esos días, como es normal. Además conseguisteis, bueno, tuve la suerte de estar presente, de cómo atrajisteis, yo creo que a gran parte de la delegación cuando se podía, institucionalmente siempre hubo una presencia muy importante en el 3x3, hasta que, bueno, la plata, esa medalla, ese partido por una medalla olímpica que ya se asegura después de haber metido en la final. De nuevo, el recuerdo ahora mismo a qué te lleva y cómo fue ya el momento de decir, la tenemos aquí
que la tenemos además aquí también, en esta mesa. A ver, fueron pasando los días y íbamos ganando partidos y entonces nosotras como que veíamos que podía llegar la opción de optar a una medalla, pero no nos lo terminábamos de creer. Y es verdad que el hecho de pasar directamente a esas semis, ¿no? y ganar esas semis contra Estados Unidos, que era un poco el coco, ¿no? del torneo, y las eliminamos, que traían a 4 días de WNBA, ¿no? que dices, ostras, bueno, las eliminamos, y yo te diría que esa final es un poco, yo creo que el partido que más disfrutamos. Porque claro, el resto de partidos estás con la presión, la tensión de, bueno, de que tienes que ganar, y en ese era como, bueno, pues, si ganamos nos llevamos un oro olímpico, que es la leche, evidentemente, y todo el mundo lo quiere. Pero si no, ya tenemos una medalla. Entonces era un poco como, antes de salir a la pista, lo que hablamos nosotras fue como, chicas, ya hemos sufrido mucho, hemos tenido mucha tensión, mucha presión todos estos días, vamos a intentar disfrutar de este partido. Y de hecho que lo jugamos muy bien, fue un partido que tuvimos prácticamente controlado todo el partido, que se perdió en los últimos segundos, pero que, bueno, que creo que lo disfrutamos mucho y lo que dices, pues bueno, entre todas nuestras familias y amigos que vinieron, las instituciones, bueno, creo que fue una medalla muy celebrada por todos, por toda la delegación española y por todo lo que estábamos ahí. Desde luego, y la visibilidad, ¿no? que fue seguramente de lo más consumido. Claro, cuando una llega ya a la altura de de forma vital en su vida, con esa trayectoria deportiva, yo creo que también hemos de ir a los orígenes y a los inicios de muchas cosas y también a las personas como tal. Y por un lado está precisamente en esta vida, en este recorrido tuyo deportivo, ahora mismo, ¿qué es lo que dirías que te ha dado el básquet, o te sigue dando incluso, y qué es lo que tú siempre tratas de devolverle? Estando en activo, incluso seguro, lo sé, el día de mañana cuando ya no estés en activo, sea cuando sea, de seguir dando a tu deporte y al deporte, al fin y al cabo. A ver, el baloncesto pues es que ha sido mi medio de vida, ha sido mi vida durante bueno, y sigue siéndolo, muchos años. Lo que más me ha dado es a personas. Ahora que ya me retiro al 5x5, no pienso tanto en las Copas de la Reina o ligas que he ganado, sino pienso en por los viajes con las compañeras, los días libres que hacíamos cosas. Es un poco el pozo que queda, es un poco las vivencias con la gente y el plano personal. Al final es a mí lo que siempre más me ha llegado. Y lo que siempre también he intentado darle un poco en retorno. El contacto con Zaragoza, por ejemplo, una media de 6.000, 7.000 personas yendo a cada partido, en parte es un poco por eso, porque las jugadoras mostramos como esa cercanía, ¿no? El hablar con la gente, el mostrarte tal como eres, natural y normal, ¿no? Y que la gente note esa cercanía. Pues bueno, yo siempre he intentado mostrarme como muy natural, muy tal como soy, ayudar siempre en todo lo que he podido, creo que nunca he dicho que no a nada, siempre he dicho que sí a todo, entonces bueno, es un poco lo que he intentado devolver al baloncesto y sobre todo ya no tanto al baloncesto, que bueno, no sé si habré dado mucho o poco, pero sobre todo lo que envuelve el baloncesto y la gente que trabaja y la gente que está ahí, ¿no? Desde el que trabaja de mantenimiento en el pabellón, que me abre cada día la puerta, hasta el que está en el banquillo, hasta mi entrenador, ¿no? Pues bueno, y al aficionado que viene todos los días, pues bueno, no sé, siempre he intentado devolver el cariño que tanto he sentido y que tanto me han dado, la verdad, me siento una afortunada. En algún momento ya, cuando hemos empezado esta conversación, has hecho referencia al Pilar, a tu colegio, en cualquier momento que estás en charlas, en cualquier momento, sí. Yo creo que soy muy pesada. Que has viajado, mira que has ido por todas partes, que has estado incluso con selección viajando por todo el mundo. Fíjate, estamos hablando antes de un tramo clasificatorio para Tokio o luego para París, el ir, con todo lo que significa a nivel tanto europeo como mundial, pero al final siempre hay un punto de origen que queremos que también vayas a mirar en aquella pantalla, que es dónde empieza todo o cómo empieza todo. En esta también la puedes ver, la que tenemos a nuestro lado, que son esas imágenes, ¿no? De cuando Vega empezaba. Ahora mismo, claro, ¿qué piensas solo cuando ves este tipo de imágenes? Pues que me lo pasaba muy bien, la verdad. No sé, a ver, es que yo empecé en el cole, en tercero de primaria, con mis amigas de toda la vida, las cuales a día de hoy siguen, bueno, somos las 8 pilaristas que siempre decimos, somos un grupo de amigas de toda la vida. Y es que los recuerdos más chulos que tengo, de verdad, y más bonitos jugando a baloncesto es en el patio del cole. Yo recuerdo el salir de clase, ir a entrenar y luego ir pasando de una pista a otra, ¿no? con diferentes entrenadores. Luego los sábados jugar, ir a la paradeta de Don Tomás que había allí, coger el bocadillo de tortilla y irte a sentar a ver jugar quien sea. No sé, no sé, son recuerdos súper bonitos. El Pilar es un cole de mucho deporte, que fomentan muchísimo el deporte y lo hacen estupendamente bien. Entonces, bueno, no sé, toda mi familia siempre ha estado muy vinculada al cole, entonces yo por eso siempre he dicho que, bueno, tengo un corazón celeste, que tengo un corazón pilarista a muerte, eso lo saben todos, siempre lo digo. Y no sé, eso, es que mis recuerdos más bonitos han sido ahí. Y yo empecé a jugar a baloncesto porque estuve en ese cole. En ese sentido, todas las carreras tienen, lo decíamos antes, momentos excelentes. Encima yo creo que puedes haber disfrutado muchos y los has disfrutado y los puedes seguir disfrutando muchos, pero luego está también los
no quiero que te extiendas ahí mucho, pero también como mensaje, el deporte de élite además, como las lesiones que tú has tenido, el ligamento cruzado y tal, hay que también aprender de ello y hay que saber que forma parte de la carrera deportiva. A ver, totalmente, es lo que, además hace un rato hablábamos de eso, yo no concibo un éxito sin tener un sufrimiento detrás, es imposible, un deportista de élite no va a conseguir, yo no soy medallista olímpica, porque todo ha sido un camino de rosas, es imposible, si no todo el mundo podría tener una medalla olímpica, no es lo que siempre digo, entonces, bueno, claro que hay sufrimiento detrás, hay que aprender y hay que entender que forma parte del camino, y lo que yo siempre digo, tú te puedes marcar un objetivo, una meta, pero es que seguramente no siempre la consigas, o muy pocas veces incluso la vas a conseguir, lo que tienes que entender es que todo el camino que vas a recorrer hasta llegar ahí tienes que intentar disfrutarlo al máximo, porque al final es lo que te va a quedar. A mí no me queda lo que te he dicho, no me queda la Copa de la Reina que gané o la Liga. Lo que me queda es todo el camino que recorrí hasta llegar ahí, ¿no? Las vivencias con la gente que tuve y que viví. ¿Qué podrías decir de lo que ha significado en tu carrera o significa la familia? Y luego, pues como cierre o como firma, es ¿qué te gustaría que quede de Vega Jimeno a modo de firma en lo que es el mundo del baloncesto y el deporte? Que cuando alguien piense en Vega, ¿qué quieres que se quede tuyo? Madre mía, qué preguntas más profundas, Raúl. A ver, mi familia lo ha sido todo, yo no sería quien soy como persona o como jugadora deportista si no hubiera sido por mis padres y mi hermano. Bueno, me han acompañado allá donde he ido, me han apoyado siempre, me han exigido también siempre, ¿no? Me han dicho lo guapa y lo bien que jugaba, la verdad, han sido de los que siempre me han exigido, ¿no? Y me han dado un abrazo cuando lo he necesitado, han estado en mis momentos más felices, pero sobre todo en los momentos más complicados. Y no sé, somos una familia que, bueno, siempre hemos respirado deporte, la verdad, somos todos muy deportistas y soy quien soy gracias a ellos. Bueno, es lo más bonito que tengo, de hecho en mi discurso de retirada hablé de lo que más de ellos porque, bueno, así lo siento, los quiero con todo mi corazón y bueno, a día de hoy siguen de otra forma, ¿no? Vinculados conmigo y al deporte, pero evidentemente siguen ahí y les debo todo. O sea, evidentemente les debo todo, tanto a mis padres como a mi hermano. ¿Y esa firma? Si, como ya estás Pues, comentando partidos y tal, si tuvieses que hacer tu propio titular o tu propia sello. No, yo lo único que va, es que tampoco soy tan importante, pero lo único que me gustaría que se quedase de mi carrera o de mí es mi personalidad, es como soy. Pues una persona normal y corriente y que, bueno, que siempre lo he hecho todo de corazón. Siempre, en cada proyecto en el que he estado, me he vinculado al 100% y he intentado dejar ese granito y ese trocito mío. Pues Vega, desde luego lo has dejado en este espacio, en este ratito que hemos compartido, lo vienes dejando en toda la trayectoria y lo que tenga que venir por delante, porque tú siempre vas a tener guerra que dar. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, un placer.